Lucas capítulo 11. Y vamos a tenerlo desde el verso 1 leído, algunos versos solamente. Aconteció que estaba Jesús en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, o sea, Jesús: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quiero dejarlo aquí, ya que nosotros conocemos esta rica y dulce modelo de oración que nos dejó Jesús, la cual empieza primeramente alabando a nuestro Padre, pero específicamente en el verso que me quiero detener en el verso 1. La palabra de Dios enseña acá, lentamente vamos a leerlo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Nosotros analizando este panorama, nosotros sabemos que habían discípulos de Jesús que anteriormente eran discípulos de Juan el Bautista. Eran discípulos de Juan el Bautista. Y el que específicamente se le acercó a Jesús sabía que Juan le enseñó a sus discípulos a orar. Posiblemente él también había participado de esa enseñanza de oración. Pero nosotros podemos ponernos a analizar qué detuvo a este discípulo preguntarle a Jesús que le enseña a orar. Y esta pregunta es digna de observar y responder, analizar. ¿Por qué? Porque específicamente Jesús había terminado un momento de oración. Y al parecer, ellos veían, o sea, este discípulo vio cómo Jesús oraba. Y posiblemente la oración que Jesús elevaba al Señor impactó y tocó su vida. Que él posiblemente dijo: yo quiero orar así. Y nosotros tenemos muchos ejemplos de oración. Muchos hombres de Dios que han hecho de la oración su alma más especial y más agradable. Podemos mencionar muchos hombres de Dios, pero ninguno supera a Jesucristo. Jesucristo, siendo el Señor y Salvador, nos enseñó no solamente en palabras, sino en hechos, la oración. La oración va más allá que una simple petición al Señor. Va más allá que una simple preocupación que tú puedes tener. O sea, que tú no solamente necesitas la oración cuando estás cruzando momentos difíciles, sino siempre. Y específicamente, la palabra también habla algo parecido. Y habla en un momento cuando Jesús le hizo la parábola que nosotros conocemos sobre la viuda y el juez injusto. Nosotros conocemos esa situación que estuvo pasando o estuvo transitándole Jesucristo a sus discípulos en Lucas capítulo 18. Y mire cómo específicamente empieza el verso 1 de Lucas capítulo 18. Y dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Anote esa palabra o grábesela. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa es la clave. Nosotros podemos hablar muchas cosas sobre la oración. Podemos detallar muchas cosas sobre la oración. Y la oración cambia las cosas. Yo recuerdo una mujer de Dios cuando en momentos difíciles, después de pasar la Segunda Guerra Mundial,
alquiló un local bien grande que para la gente era limitado en cuanto al costo y la situación que se estaba viviendo en aquel entonces. Y el letrero que ella talló en esa iglesia fue: la oración cambia las cosas. Todo posiblemente lo que hemos hecho de la oración una cosa especial para nuestra vida, hemos podido experimentar una experiencia. Y las experiencias es algo propio de ti que nadie te lo puede quitar. Y nosotros hemos tenido situaciones posiblemente donde nos sentimos tan cargados y tan agobiados. Y sencillamente media hora de oración delante del Señor nos cambia por completo. Y soy un vivo ejemplo de eso. Momento donde he podido tener opresión, he podido sentir situaciones difíciles, adversas, en contra de mi vida, en contra de cualquier situación que me puede rodear, pero en el momento que decido orar con entrega, con pasión, con rendimiento, mi espíritu, mi cuerpo, la atmósfera y la situación en mi vida es cambiada, es transformada. Y por eso es necesario nosotros vivir de la oración, porque la oración te direcciona, la oración te controla totalmente a favor del reino de Dios, te da luz, te ilumina. Y podemos hablar tantas cosas de la que pueden favorecer, que pueden ayudar a crecer tu vida, tantas cosas que podemos decir sobre la oración. Que en resumen, si Jesucristo oró, si nosotros vimos qué exitoso fue Jesús en su vida, cómo Jesús pudo manejarse controlado por el Espíritu Santo. Y él dijo: orar, pedir y se os dará, buscad y hallaréis. La clave es la oración. Y un cristiano que no ora es un cristiano derrotado. Esa es la pura verdad que nosotros necesitamos entender y tenerla clara en nuestra vida. Así que también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Así que no es solamente orar, sino ser en la oración. Y algo más exigente que nos exige la palabra del Señor es que oremos sin cesar. Y ese es otro tipo de oración, no solamente cuando estás de rodillas, sino que tu vida sea un altar constantemente de adoración al Señor. Así que para no abundar mucho más, que posiblemente los ministros ya que vienen en camino, Andrés y esos hombres, mujeres,